Listo. Hola Laura, hola Amanda, muchas gracias por unirse. Pues sí, bienvenidos, bienvenidas a otra sesión de nuestros webinars, el siguiente nivel, contemos una nueva historia. Aquí está el equipo de HipKip, probablemente ya todas nos conocen, pero hoy estamos Anita de capacitación y yo, Ana María, de comunicación. Y pues vamos a darles unos pequeños recordatorios antes de iniciar. Como saben, estamos en una reunión, meeting, por lo que sus micrófonos están abiertos. También pueden prender su cámara si así lo quieren. Y también estamos atentos al chat para cualquier duda o si nos quieren compartir alguna de sus comentarios. Estamos grabando esta sesión también para después compartírselas y también les vamos a compartir la presentación. Por favor, chequen su bandeja de entrada, de promociones, de spam incluso, porque luego ahí se van nuestros correos y agréguenos a sus contactos, ya que ahí siempre les mandamos información interesante y que de seguro les puede ayudar muchísimo. Y bueno, como les decía, pues estamos en estos webinars de siguiente nivel, ya llevamos varios este año, ya es el penúltimo de este año, contemos una nueva historia y el último será en noviembre, diseña tu campaña con inteligencia, pero pues hoy queremos retomar un poco la idea como de storytelling, sabemos que es una herramienta súper conocida, pero queremos también verla desde una nueva perspectiva. Así es, muchas gracias, Ana María. Entonces, como punto de partida, esta frase, la naturaleza aborrece el vacío, yo la verdad no tengo estudios avanzados de ciencia, pero siempre es una frase que me llamó mucho la atención, porque efectivamente hay como algunas tendencias, bueno, más bien leyes de la naturaleza que no podemos pues, luchar contra ellas. Entonces, ¿cómo esa frase, cómo este concepto que la naturaleza aborrece el vacío, qué tiene que ver con contar historias o storytelling? Yo lo veo así. Si tú no cuentas tu historia, alguien más lo va a hacer por ti. Entonces, esa lección es muy importante en el tema de storytelling, porque la verdad es que todas las personas siempre estamos pensando, buscando crear significado, cosas significativas en este mundo, ¿no? Entonces, si hay un vacío, si nadie está hablando de algo, nosotros vamos a tarde o temprano formular una opinión sobre esa cosa, vamos a querer llenar el vacío de información, el vacío de interpretación. Entonces, si nosotros vemos una organización y no sabemos mucho acerca de su organización y nadie nos dice nada, vamos a proyectar, vamos a formar una opinión con base en la información que sí está disponible. Entonces, otra vez por eso llego. Si tú no estás contando tu historia, alguien más va a estar contando esa historia por ti, sea la historia real o una historia proyectada, inventada, muy creativa de otras ideas. Entonces, como primera pregunta de conversación, ¿quiénes cuentan la historia de tu organización y cómo la cuentan? Entonces, a ver, ahora sí pueden levantar la mano, pueden abrir el micrófono, pueden escribir en el chat, pero me gustaría saber si ese tema también es relevante para ustedes. Hay organizaciones, por ejemplo, yo acabo de regresar de visitar organizaciones en Monterrey, en el norte de México, y una organización es una casa hogar y tienen 75, 80 años de vida y es una casa hogar que hoy en día es muy progresiva en sus programas educativos, en la atención que dan en el enfoque de derechos humanos, el bienestar de los niños y las niñas, y aún así, en la mente de las personas, piensan que es una casa hogar para castigar a niños traviesos. Increíble, ¿no? Como esa historia ha durado, si tal vez lo era en el inicio, no lo sé, pero esa historia permea y la organización está teniendo que buscar efectivamente siempre pues poner la contraparte de esa narrativa, enfatizando lo que sí es la organización hoy en día, el servicio que dan a niños y niñas. Entonces, en caso de ustedes, ¿quiénes cuentan la historia de tu organización y cómo lo cuentan? Adelante, Laura. Hola, buen día. Oigan, yo soy del Banco de Alimentos de Hermosillo, mucho gusto. Tenemos algunos medios de cómo nos comunicamos, entre ellos un grupo de personas que son embajadores de nuestra causa y también replicadores pues, de lo que nosotros hacemos. Sin embargo, la población hermosillense sigue pensando que somos parte del gobierno estatal. Okay. Entonces, para mí es como que no, claro que no. Y tenemos que encontrar la manera de comunicarlo sin directamente decir pues no soy parte del gobierno, sino como algo implícito, ¿no? Correcto, sí. Eso es una confusión que yo creo que existe para muchas organizaciones. Muchas gracias. ¿Alguien más les pasa que otras personas cuentan la historia de la organización y la organización no siempre logra dominar el mensaje? Adelante, Wendy.
Gracias, hola, buenas tardes. Pues en nuestro caso, si bien principalmente nuestra historia la cuenta la fundadora y directora que está directamente en la comunidad y lo cuenta muy desde los casos personales de los pobladores, ¿verdad? De toda edad, desde la parte más dura, más triste, hasta sus procesos de cambio y el impacto que van teniendo también en la participación con nuestros programas. Nuestra información es muy dispersa y mucha de la historia también la cuentan los voluntarios y voluntarias. Entonces, ahí hay una dificultad porque es bonito, lo cuentan desde su experiencia, pero muchas veces no saben por dónde empezar, ni qué decir, si está bien. Y tampoco tenemos una narrativa, digamos, un único discurso también como para poder decir bien en qué está bien decir. A veces también se reservan el compartir porque dudan también un poco de si está bien hablar o qué decir, aunque estén convencidos, ¿verdad? Sí. Pero sí, Y- también ha sido muy importante la comunicación que se genera a través de la comunidad de voluntarios y patrocinadores, porque claro, están con nosotros porque están convencidos de lo que hacemos, ¿verdad? Y muchas veces van sí. como replicando también su propia historia de participación. Entonces, justo ustedes tienen, lo podríamos ver como vacío medio vacío, una fragmentación de quién cuenta la narrativa de la organización, pero por el otro lado, al menos hay muchas personas contando sus experiencias y sus perspectivas, entonces sí tienes alcance en esa comunicación de la historia de la organización. Muy bien. Y así como dijo Laura, ¿no? O sea, ellos también tienen un grupo de embajadores y personas que promueven, ¿no? Entonces están sembrando con esas voces, pero a veces bueno, no queremos controlar, pero a veces es difícil como que encaminar esa narrativa también. ¿Alguien más? ¿Alguna experiencia de quienes cuenten la historia de tu organización? Pueden escribir también en el chat y estaremos leyendo. Y bueno, pongo esto como introducción, porque justo muchas veces cuando pensamos en storytelling, pensamos en contar historias, pues pensamos en esa parte de la estructura de la historia. Yo no sé ustedes cuándo fue la primera vez que escucharon ese concepto de storytelling. Yo la verdad fue como hace tal vez 12, 13 años. Y honestamente, hasta ya me genera un poco de hartazgo. Digo, otra vez vamos a hablar de storytelling, no puede ser. Y la verdad es que nosotros no vamos a entrar en este tema de la estructura, del arco dramático, de protagonistas. O sea, hay muchos cursos y creo que sí es un paso esencial en la estructura de la comunicación de cualquier organización, dominar cómo contar una historia de alto impacto integrando diferentes elementos dramáticos, emotivos, etcétera, ¿no? Entonces, muy bien, si eso no lo has hecho todavía, busca en línea los muchos cursos de storytelling para el impacto, y aprende mucho ahí. Pero hoy no vamos a hablar de estos temas específicamente. Hoy vamos a hacer como un poco más el zoom out para ver cuál es el papel de las historias en las organizaciones y cuáles son las historias que debemos estar contando para llegar no a controlar o dominar la narrativa, pero sí moldear y llegar a más personas con nuestra propia narrativa como una herramienta para así tener más influencia en las historias que cuentan acerca de nosotros y las percepciones que tienen las personas acerca del trabajo que estamos haciendo. Y todos los ejemplos que vamos a utilizar, si bien lo podrías utilizar en una campaña de crowdfunding, en una campaña de aportaciones recurrentes, de verdad es una discusión más amplia acerca de cómo estrategia de comunicación de la organización, cómo encajan las historias y qué tipo de historias debemos de contar. Entonces, vamos a compartir 3 diferentes tipos de historias y al final voy a querer saber para ustedes qué tipo de historias es el más fácil, el más retador, cuáles consideren ustedes que van a ser más importantes en cambiar esa narrativa y, bueno, sobre todo inspirar a las personas a contribuir y apoyar a la organización. Entonces, tipo de historias número 1 son historias de conocimiento. Y ojo, estoy clasificando por el objetivo de la historia. Las historias de conocimiento tienen como objetivo que las personas conozcan
el tipo de trabajo que hace la organización y las personas que benefician. Y es algo que incluimos en los cursos básicos. A ver, Ana María, cuéntenos, cuando hacemos el bootcamp o el curso paso a paso, ¿por qué siempre decimos que hay que contar historias? Justo aquí la parte como básica es pues es tu narrativa del proyecto, lo que sale cuando entras directamente y pues una forma de hacer este conocimiento es compartir pues la historia de alguna participante, voluntaria, beneficiaria, etcétera. Y pues también siempre se agrega quizás esta parte de pues emocional y un testimonio que sea como de boca de la persona, ¿no? Pero es un texto que pues también tiene que escogerse con cuidado para que no quede tan largo, pero sea lo suficiente emocional y que tenga esos puntos claros para que sepan de tu trabajo a través de esta persona o este testimonio. Por ejemplo, aquí tenemos la historia sobre Rosa, justo viene como todo su momento dentro de la organización y hasta abajo, como estoy agradecida con Alas por apoyarme, por permitirme, etcétera. En el siguiente que tenemos justo es de FM4, ¿no? Sí, aquí FM4 pues es la historia de Francisco, que también nos comparte su sentir dentro de esta casa hogar y cómo lo han apoyado. Y digo, claro que conecta y es muy, puede lograr ser muy impactante, pero pues otra vez, este es un nivel básico. Tú cuéntanos el siguiente nivel. Exacto. Bueno, la verdad, mi llamada a la acción es, por favor, cuando piensen en narrativas y textos para sus campañas, sí cuenten historias, por favor. Siempre lo hicimos en los cursos y si fuéramos tú, Ana María y yo, de calcular del porcentaje de todos los proyectos que se publican, ¿cuántos que tienen historias? Yo diría que 1%, ¿verdad? 2%, son muy pocos y aún así son los proyectos más exitosos. Entonces sí funciona. Pero ¿cómo lo llevas al siguiente nivel? Primero, tienes que tener no solo una historia, tienes que tener una biblioteca de historias que puedes contar acerca del proyecto que estás haciendo, porque diferentes historias van a conectar con diferentes personas, con diferentes intereses, ¿no? Siempre cuando hacemos el taller de crowdfunding de paso a paso, empezamos con análisis de audiencia y hay diferentes tipos de personas, les interesa diferentes aspectos del trabajo que realizas. Entonces, así como no puedes ir a la tienda a comprar una camisa o blusa y pensar que hay una talla que es para todo el mundo, no, ese unitalla resulta no ser muy útil. No podemos pensar que una sola historia va a tener el mismo impacto en todas las personas. Entonces, por favor, cuando estás haciendo tu estrategia de comunicación para tu siguiente campaña, piensa no solo en desarrollar una historia, tal vez eliges una para presentar, como dijo Ana María, en tu texto, en tu material, pero debes de tener debe ser bajo la manga, pero en tu escritorio, estas como 4 o 5 diferentes historias que vas utilizando durante el curso de la campaña para conectar con diferentes personas. Y siguiente tip para llevarlo al siguiente nivel es, hay que hacer video historias, porque algunas personas hoy en día todavía leemos, yo incluida, a mí me gusta leer mucho, cuando estoy en redes sociales soy los que lee los subtítulos y ni siquiera pongo volumen, pero para muchas personas hoy en día, pues son personas visuales, son personas que están 100% acostumbrados a consumir videos. Entonces aquí hay un ejemplo de una historia por medio de video. Sabdiel es un niño con discapacidad auditiva. Fue diagnosticado al año 9 meses con hipoacusia severa y hipoacusia profunda. Él es un niño muy hiperactivo, nos dijeron que era así por el diagnóstico que tiene. Con Sabdiel tenemos muchas dificultades, a veces muchas de las cosas las pide nada más a gritos, a señas. A veces la misma persona como los que lo cuidamos, nos desesperamos porque no sabemos qué quiere. También a veces nada más quiere estar en el teléfono o viendo la tele. Ese es un mundo prácticamente para él nada más. Sería muy diferente la vida para él, yo creo, con el auditivo. Porque escucharía un poco, sabría cuando vienen carros, cuando anda jugando en la calle. Nosotros mismos, él sabría pedirnos las cosas, sabríamos qué quiere, qué es lo que necesita. Sería muy diferente la vida para él, yo creo, con el auditivo. Entonces les voy a pedir, por favor, escriben en el chat cómo te hizo sentir esa pequeña historia.
Una palabra, dos palabras, una emoción, un sentimiento. Comparten el chat, por favor. Y lo que creo que podemos demostrar con ese video es que definitivamente cuando contamos una historia por video, sentimos más una conexión humana. Es más fácil despertar ese espíritu de empatía, de conexión, de poder poner un poco o reflexionar cómo sería si yo tuviera que caminar en los zapatos de esa persona. Mira, estoy viendo empatía, conmovida, conexión, empatía. Muchas gracias. Quiero pensar que si le hubiera pedido, a ver, si le pongo aquí la historia de Rosa o la historia de Francisco, hubieran tenido una reacción positiva, pero no hubieran tenido el nivel de sentimiento, empatía que genera el video. Entonces, les reto, les lanzo esta invitación. La siguiente vez que vas a hacer una campaña sea de crowdfunding, de aportaciones recurrentes, piensa, por favor, cómo pueden contar la historia que quieren contar, pero hacerlo en video. Muy bien. ¿Qué sigue después de las historias de impacto de las personas? Esas historias que dan a conocer la organización, y alguien me podría decir también, bueno, no solo dan a conocer, sí, inspiran emociones, es correcto, pero a fin de cuentas es solo un tipo de historias. Y creo que muchas veces todas las capacitaciones nos han hecho pensar que es el único tipo de historias que tenemos que contar, ¿no? Y cuando logramos contar esas historias dramáticas, wow, ya logramos, ya lo hicimos. Y en realidad, el storytelling o el contar historias tiene otro papel muy importante ser también. Y es que a través de las historias podemos inspirar más confianza. Porque no sé si ustedes han estado antes con nosotros, nos encanta compartir resultados de estudios como, por ejemplo, eso de Edelman, que todos los años en diferentes países mide la confianza que tienen las personas, y siempre la tendencia que estamos viendo es que las personas confían mucho menos pues en el gobierno, en los medios de comunicación, y confían mucho más en las personas que están muy cercanas. Aquí vemos altos niveles de confianza en ciudadanos de mi país, mis vecinos, mi CEO, o sea, el director de la empresa donde trabajo, mis compañeros de trabajo, aún más. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo podemos utilizar ese nivel de confianza que las personas no tienen en las organizaciones, pero sí tienen en las personas para cambiar y mejorar nuestro uso de historias? Entonces, por eso siempre recomendamos que cuentes también historias de confianza, historias que están empleando testimonios, experiencias, no de las personas que reciben los servicios de tu organización, sino de las personas que aportan a tu organización. ¿Nos cuentas un poco más, Ana María? Sí, y esta es una muy buena manera de pues llamar la atención de tu propio público, porque al final pues las personas que se benefician de tus programas prácticamente ya están ahí, ya tienes alguna manera de reclutarlos, pero esa audiencia a la que va a aportar es la que pues debe de sentirse igual que alguien más. Quizás no tengo un familiar con ese mismo problema o no conozco a alguien que necesita algo así, o quizás pues estás lejos incluso de mi comunidad, pero si alguien cercano a mí, ese colega de trabajo me dice, esa persona escribiéndome ahí en los Givers, dice, qué increíble, qué bueno que hacen este proyecto, yo puedo tener esa empatía y decir, sí, yo quiero ser ese tipo de persona. Entonces, nivel básico, comparte la emoción que están teniendo las personas al dar, que sabemos que pues eso siempre crea una sonrisa, ¿no? Damos, pues se siente bien dar. Exacto, y justo estamos demostrando ahí en la pantalla los comentarios que pueden dejar las personas. Esto, de hecho, es algo que está abierto. Cualquier persona que aporta a tu campaña en HipGive puede dejar un comentario, y lo que nos hemos dado cuenta es que pocas organizaciones los aprovechan, ¿verdad? Entonces, cuando tú te muevas a la pestaña de HipGivers, ahí es donde ves los comentarios, y una muy buena práctica es utilizar esas frases, como dice Ana María, y compartirlo en otros espacios, justo para demostrar ese nivel de confianza que ya existe en las personas. ¿Cómo le llevamos al siguiente nivel? Hace un par de años, en Un Día para Dar, hubo una iniciativa especial que se llamaba con el hashtag Yo Dono Porque, y invitaba a las organizaciones a pedir específicamente a sus donantes, a voluntarios y voluntarias, compartir justo el motivo de por qué donan o por qué aportan su tiempo o talento a esa organización. Entonces,
Aquí la lección es, no tienes necesariamente que esperar a que hagas una campaña de crowdfunding, en que las personas escriban ahí su notita y aparece en la plataforma. Puedes ser más proactivo o proactiva en buscar esos testimonios, en encontrar esas historias que a veces son impresionantes. De cada persona es un mundo, como dicen, y muchas veces nosotros no conocemos bien a las personas que aportan tiempo o dinero o recursos a nuestras causas. Entonces, ¿qué pasaría si les preguntamos? ¿Qué podríamos aprender y qué tipo de conexión podríamos generar con esas personas también? Pero aquí pongo como 3 ejemplos de cómo lo puedes aprovechar en una estrategia de comunicación. Una versión es, por ejemplo, como a la derecha le pides a la persona, pues tómate un selfie o escriba en tus palabras por qué nos donas, por qué aportas, y eso los conviertes en piezas para tus redes sociales. Inclusive podrían ser video selfies, ¿no? O sea, simplemente pedir a las personas, grábanos en 25 segundos, qué te inspira o qué te motiva a contribuir a nuestra organización. A veces las personas son un poco cautelosas y no quieren que aparezca su cara, su video, etcétera. Entonces podemos pedir, bueno, escríbanos por favor, ¿no? Y a veces nos mandan 3 páginas como ensayo universitario, y a veces nos mandan como 2 frases, pero podemos hacer la edición y moldear ese testimonio, esa historia de tal manera que se vuelva una frase impactante. Por ejemplo, de Ciudad de los Niños, de Tijuana, que también han utilizado Hip Hip muchas veces en un día para dar. Y la experiencia de esta chica Eve es, cuando decidí ser voluntaria, pensé que yo tenía mucho para dar. Con el tiempo me he dado cuenta que en realidad es muy poco lo que he dado por todo aquello que he recibido. Qué frase más impactante, ¿no? Entonces, podemos siempre encontrar las frases perfectas para comunicar de manera emotiva las experiencias de las demás personas. Y inclusive podemos pedir, como en el ejemplo de Niños en Alegría, que las personas comparten sus propios motivos y lo comparten en sus propias redes sociales, y eso está generando una cadena de confianza. Porque si bien es importante que nuestras redes sociales o comunicación de nuestra organización, pues nosotros tenemos que ser nuestro primer promotor, ¿verdad? Nadie nos va a creer si nosotros mismos no decimos por qué creemos en nosotros mismos, pero si otras personas exponen sus motivos, el nivel de confianza y posicionamiento aumenta muchísimo. Entonces, esas son 3 maneras que podemos nosotros pedir a las personas su testimonio, su historia, y compartir eso o utilizarlo como estrategia de comunicación para inspirar más confianza. Y aquí hay un tema muy importante también, acerca de cómo lo hacemos. Entonces yo diría, no se limiten nada más a estas fotografías, frases, etcétera. También aquí aplica, si lo vas a hacer bien, hazlo por video. Entonces tenemos aquí un ejemplo de un testimonio, una historia de donante en video. Hola, mi nombre es María Diz. Hace aproximadamente 3 años conocí a Fondo Semillas y desde entonces sigo su trabajo en los diferentes programas a los que apoyan y estoy inspirada por la gran labor que hacen en pro de un México más justo y equitativo para las mujeres. Ser parte de la comunidad de donantes es para mí un gran orgullo, ya que sé que mis aportaciones están siendo utilizadas para impactar la vida de muchas niñas y mujeres en este país. Muchas gracias por la gran labor que hacen y por ser siempre una inspiración. Sigamos luchando por un México que sea más justo, más libre y más feliz para todas. Es un video sencillo, es un video que dura 45 segundos. Podrías poner una lista de toda tu crítica de, mira, la producción está mal, se ve que ella se siente un poco incómoda, que tal vez está leyendo en guión, muchísimas cosas. Pero eso no importa, porque en este caso que fue Semillas, cuando comparte ese video, y no sé si lo hicieron directamente en redes sociales y fue parte de una campaña interna, lo que están haciendo es mandando un mensaje de que otras personas como tú validan y apoyan el trabajo que estamos haciendo. Entonces, me podrías decir, oye, sí, pero hubiera sido fantástico si alguna personalidad famosa, alguna celebridad hubieran hecho un mensaje, ¿no? De hecho, cuando hablamos de historias y testimonios, muchas personas piensan inmediatamente en influencers. Pero hay muchos estudios que dicen que mientras los influencers son muy vistos, las personas no siempre actúan con respecto a lo que dicen o lo que recomiendan los influencers, porque no nos visualizamos
como capaces de hacer lo que ellos o ellas hacen, ¿no? O sea, no nos identificamos con la vida o el estilo de vida de los influencers. Están en otro nivel, están en otro espacio, su realidad es diferente a la nuestra. Y en cambio, cuando vemos una persona, digo, yo en ejemplo que veo a esta mujer que está hablando de fondos semillas, yo dentro de mí estoy pensando, bueno, si ella, que es una mujer joven, que se ve que no vive en opulencia, que no tiene un estilo de vida de grandes lujos, pero está siendo sincera, auténtica, y ella encuentra valor en lo que está haciendo esa organización, yo también podría. Y ese reconocimiento de ti mismo en las experiencias que comparten otras personas, eso es lo que marca la diferencia. Entonces, vuelvo a decir, no importa que tus videos de testimonios o historias de dar sean muy bien producidas, que tengan toda la mejor edición del mundo, lo que importa es la elección de a quienes demuestras, ¿no? Esa mezcla de la diversidad de las personas. Si tu campaña va enfocado a personas jóvenes de 20 y 30 años, bueno, tienes que demostrar las historias de las personas de 20 y 30 años. Si tu campaña es para demostrar que grandes y jóvenes y mujeres y hombres y niños y adultos mayores todos aportan, entonces tienes que demostrar esa diversidad a través de las historias que elijas compartir. Pero definitivamente es una estrategia muy poderosa hoy en día, porque justo el déficit de confianza que tienen las personas en la organización lo vas supliendo con la confianza que generas cuando las personas comparten sus historias auténticas. Entonces, esas son las historias de confianza. Y antes de llegar a la siguiente, voy a hacer un cambio rápido aquí de presentación para poderles poner todo este video completo, porque es un video de YouTube, pero me parece que tiene mucho que nos puede compartir. Ay, perdón, ya se me adelantó. Entonces vamos a compartir pantalla otra vez, pero con este video que está en YouTube. Aquí estamos, listo. Spent any time on Earth, you might have noticed that humans are not the most rational of creatures. We make decisions based mostly on emotions instead of facts, and a lot of times we're guided by tribal instinct. Part of the problem is that the human brain evolved to help us survive, and not necessarily to help us be factually accurate. So we often respond better to social and tribal dynamics than to intellectual analysis. For example, if someone's tribe believes that Obama is a secret Muslim born in Kenya, that person probably thinks the hard proof of his US birth certificate is fake. That conclusion is neither rational nor accurate. But from a tribal perspective, it makes sense. It's safer to agree with your tribe and stay united ideologically, even if you're wrong about the facts, than to disagree and isolate yourself. Another part of the problem is that our brain is constantly protecting our worldview and sense of identity. So when our worldview is challenged, that same part of the brain that processes physical danger gets activated. This is why people sometimes react so aggressively to information that proves them wrong. And this is why it's often so hard to have an intelligent political debate. Several studies have also shown that there is a backfire effect that happens when people encounter facts that contradict their current beliefs. They actually become more convinced of their original ideas. So fighting ignorance with facts is like fighting a grease fire with water. It seems like it should work, but it actually just makes the whole thing worse. Lastly, there's the problem of lack of empathy. Several studies have found that when humans are divided into groups of any kind, we instinctively become less empathetic to members of other groups. That means that for survival's sake, we might instinctively empathize less with other races, other nationalities, and even other sports teams. This instinctive dehumanization of other groups is what makes things like slavery and genocide possible in our society. So, what can you do? If you want someone to consider factual information that clashes with their beliefs, first, you have to prevent their brain from seeing you as a personal threat. So, look for ways to identify the person as part of your tribe and you as part of theirs. Hey, we're part of the same family. Hey, we're both parents. Hey, we both still play Pokemon Go. Whatever. Anything that communicates that you're part of the same tribe. That's the first step. Second, consider the possibility that you may be wrong. Maybe the facts are not on your side, in which case admitting it will help you model to the other person that it's okay to be wrong. I understand that none of this is easy or smooth, but if we want to continue to function as a stable society, we have to learn to get past our own natural biases. Only when that happens, we will be able to move forward towards a better future. Peace.
Muy bien. Ese video contiene muchísima información y no sé cómo lo logran comprimir en 2 minutos y medio, pero me parece interesante para la conversación que estamos teniendo acerca del papel de las historias. Entonces, aguántame otra vez, por favor, mientras hago el switch de la pantalla para regresar a la presentación. Y aquí justo he resaltado dos mensajes que considero que son los más relevantes de este video. Porque obviamente está hablando de fake news, ¿no? De noticias falsas. Y eso es un tema gigante y nosotros estamos más enfocados específicamente en el tema de cómo inspirar a las personas a dar aportaciones y contribuir a campañas de procuración de fondos. Pero hay algo relacionado ahí porque nos está hablando el video de cómo convencemos a las personas de recibir información nueva y nosotros estamos tratando de convencer a las personas de hacer una acción nueva, ¿no? De salir de su zona de confort y donar a una organización que tal vez no conocen a fondo, ¿no? Entonces, dos cosas muy importantes aquí. Primero, nos guiamos por el instinto tribal, ¿no? Nos están diciendo, nuestro cerebro evoluciona para ayudarnos a sobrevivir y para proteger y para defender una forma de ver al mundo. Entonces, si nosotros estamos tratando a través de campañas de comunicación, convencer a las personas de que lo que deben de hacer es donar mucho dinero a esta causa, su cerebro se quiere proteger y decir, no, pero yo no necesito hacer eso, yo no soy una persona que hace eso, otras personas van a hacer eso, y nos protegemos por la inseguridad de tener que realizar nuevas acciones. Y segundo mensaje aquí, y esto sí lo voy a leer. Finalmente tenemos el problema de falta de empatía. Cuando las personas somos divididas en grupos de cualquier tipo, instintivamente nos volvemos menos empáticas hacia los miembros de otros grupos. Hago pausa, porque cuando nosotros vimos el primer tipo de historias de conocimiento, también los queríamos utilizar para generar empatía. Pero lo que nos está diciendo este video es que, ojo, no siempre logramos generar la empatía porque tenemos un mecanismo de defensa y queremos muchas veces empatizar con las personas que son como nosotros y nos es fácil a través de esas defensas del cerebro no empatizar con personas que son diferentes de nosotros. Entonces hay limitaciones acerca del uso del primer tipo de historias. Entonces dice, ¿qué puedes hacer? Primero, tienes que prever que tu cerebro te vea como una amenaza personal. Entonces busca formas de identificar a la persona como parte de tu tribu, identificarte como parte de la suya. Eso es lo que quiero que lleven como mensaje de toda esta explicación de este video. Tenemos que identificarnos como parte del mismo tribu de las personas. Así como dicen los ejemplos aquí, ¿no? Ambos somos padres, los dos jugamos Pokémon. Esto es el reto que tenemos que superar en la comunicación. Entonces dicen, muy bien, Anita, nos diste en 5 minutos un resumen ni siquiera tan efectivo del estatus de la comunicación hoy en el mundo y todos los retos. ¿Qué tiene eso que ver con las historias en campañas de procuración de fondos? Y es esto, yo creo que el tercer tipo de historias que tenemos que contar sí o sí son historias de conexión, historias en las que compartimos nuestra experiencia de vida y lo utilizamos para conectar con las personas a las que estamos pidiendo los fondos. Y esto es una postura atrevida de mi parte, porque todas las escuelas tradicionales de procuración de fondos dicen que tienes que compartir la historia de tu organización, tú no eres protagonista, tú tienes que ser como invisible, tú solo eres como intermedio que estás ayudando a las personas que donan a conectarse con las personas que necesitan el apoyo. Sí, pero, y eso es un gran pero, todo lo que hemos visto a través de esos años en HipGive y con campañas de fondeo colectivo es que las personas buscan una conexión personal. Y si nosotros nos hacemos invisibles en ese proceso, nos estamos limitando, estamos quitándonos del estuche de herramientas una herramienta muy poderosa para conectarnos con una persona y para lograr esa idea de que tú y yo somos parte del mismo tribu. ¿Cómo lo vi primero? Hace muchos años surgió esta campaña y el video está en inglés, pero puse ahí como un pequeño resumen en español. Hi, I am Daniel Aguinaga from Mexico and I'm running for charity this year and I want you to invite all of you to this cause. A little bit about myself. I started running when I was a child, but I didn't do it really seriously until 6 years ago
when I realized that I needed to lose a lot of weight, and I just running for it. And I lost 25 kilograms, and I managed to run my first marathon in 2012. Now I will be running my 11th marathon, and I want to do it with a particular cause, in this case prematurity. Why? Because my nephew Liam was born on week 31, and he had to stay for 5 weeks at the neonatal intensive care unit in the hospital. Then my niece May, she was born on week 24, and unfortunately she died 24 hours later. That is the kind of pain that my sister, her husband, and our family definitely do not wish for anyone else, and awareness will help on this. So, in collaboration with Con Amor Vencerás, which is an organization that my very good friend founded after the prematurity birth and death of her babies Andrés and Vicente Andrés, and with Fundación Mujer México, we are aiming to raise $3,500 to create awareness about prematurity in our country. Any donation that you can make will really make a difference, and we will create an impact in our country. So let's talk about having a better start in life and run for prematurity. Thank you. Me encantó ese video. Además, es importante decir, su campaña fue muy exitosa, además porque, bueno, Daniel corrió un maratón con tal de recaudar esos fondos, pero ese video, esa campaña marcó una diferencia porque, como ustedes habrán visto en HipGive, HipGive es una plataforma exclusivamente para organizaciones que están legalmente constituidas, que hacen un trabajo comprobado en la comunidad. Y hay otras plataformas, muchísimas, que son las plataformas donde vemos a las personas procurando fondos para su causa personal, ¿no? Que me dieron una beca y necesito para pagar el viaje a Estados Unidos, ¿no? O quiero pagar el tratamiento de cáncer de mi abuela, ¿no? Y esas plataformas tienen su espacio en el mercado y les va muy bien. Y tú podrías decir, bueno, pero esto es completamente diferente del estilo de procuración de fondos que hacemos en mi organización. Pero justo el ejemplo de Daniel nos dice que las personas individuales pueden ser grandes promotores y embajadores de campañas. La campaña de Daniel fue para una organización sin fines de lucro, legalmente constituida, con años de trayectoria, pero él lo adoptó como una causa personal y compartió su historia personal. Y para mí eso marcó toda la diferencia, porque entonces las personas podrían confiar plenamente el motivo atrás de su acción de querer procurar fondos. Y probablemente todas las personas que conocen a Daniel ni siquiera cuestionaron, no se metieron al sitio web para ver los estados financieros de la organización, ¿no? Tal vez lo siguieron en redes sociales y tal vez hicieron un poco de investigación para saber qué hace la organización. Pero ese paso, el hecho que Daniel fue tan atrevido de compartir su historia, fue gran parte del éxito de su campaña. Y no solo lo veo en esta campaña con Daniel, lo veo también en mi propia experiencia, porque por donde yo voy a dar pláticas, talleres, ponencias, todo el mundo quiere saber mi historia, y no porque yo soy Anita muy famoso, porque las personas tenemos curiosidad, ¿no? Queremos saber qué hay detrás de la persona. Me pasó desde los primeros años que estaba trabajando aquí en una fundación y me tocaba dar recorridos. Y en ese recorrido, entre todos los diferentes edificios, surge la conversación y las personas quieren saber, ¿y tú por qué haces lo que haces? Entonces, a lo largo de este tiempo, yo he tenido que ir perfeccionando mi historia y quiero pensar que ustedes también lo han tenido que hacer en algún momento, porque si son las personas en la dirección de la organización, en el puesto de procuración, en un puesto de comunicación, muchas veces les toca establecer esa empatía con las personas en esas conversaciones informales al principio, al final de alguna presentación, ¿no? En mi caso, ¿cuál es la historia que yo cuento? Pues es una historia destilada, no les puedo decir 20 años de trayectoria en el sector y por qué hago lo que hago, pero siempre trato de resumir. Estoy aquí porque yo veo todos los días muchísimas personas con compromiso, con pasión, convicción, que trabajan todos los días del año para mejorar la calidad de vida y bienestar de otras personas. Y a mí me interesa que todo ese trabajo y recursos invertidos tenga el mayor impacto posible. Y por eso yo me dedico a capacitar, a pensar, a ayudar a organizaciones a optimizar sus estrategias. Eso es como yo, Anita, cuento mi historia
de mi trayectoria vinculado con mi razón de ser o mi propósito profesional y lo conecto con una parte de mi convicción de que si vamos a hacer las cosas hay que hacerlas bien, ¿no? Entonces les reto a pensar también, ¿cuál es tu historia? ¿Qué es esa historia que tú puedes contar acerca de por qué tú haces lo que tú haces? ¿Qué te mueve a hacerlo? ¿Cuál es el propósito, el valor en tu vida que da significado a lo que tú haces de día a día en trabajo? Y que no tengas miedo de compartir esa historia. Que no piensas que estás siendo muy protagonista, que las personas van a decir, oye, no, pero ¿quién es ella para estar contando esto? Crea tu historia con tal de lograr esa conexión con las personas y regresando al video, para demostrar a las personas que yo soy como tú, que tú y yo somos parte del mismo tribu, que tú y yo compartimos los mismos valores y queremos las mismas cosas. Y si logras a través de tu historia crear esa conexión auténtica con las personas, créanme que va a ser mucho más fácil en el corto o largo plazo que tengas a esas personas como parte de tu comunidad de apoyo para tu organización. ¿Qué opinan de esos 3 tipos de historias que acabamos de presentar? Historias de conocimiento, que son las historias de beneficiarios, beneficiarias, las personas que participan en nuestros programas y ayudan a las personas a conocer lo que hacemos y el impacto que generamos. Las historias de confianza, que son las historias que contamos de las otras personas que apoyan, donantes, voluntarias, testimonios, experiencias que dejan ver que sí puedes confiar en esto y otras personas lo apoyan. Y estas historias de conexión, cuando volvemos a un estilo de procuración de fondos personal, donde nos atrevemos a abrirnos y contar alguna experiencia o valores o propósitos que hace que las personas vean, tú eres una persona con la que yo me siento conectada y puedo confiar y por eso sí te voy a dar o sí te voy a apoyar en lo que tú propones hacer. De esos 3 tipos de historias, ¿cuál te gustaría introducir en tu próxima campaña y por qué? Esa es la pregunta. A ver, Ana María, si me ayudas tal vez a ponerlo en el chat. Entonces podemos quitar la presentación y me encantaría escuchar sus opiniones y sus propuestas al respecto. ¿Qué tipo de historia te parece que podrías utilizar en tu próxima campaña? Hola, ¿puedo participar? Claro, adelante, Laura. Sí. Ahorita siento que no me gustaría como tomar una sola, me gustaría como las 3 son súper valiosas, justo como el nombre lo dice, una te informa, pues, pero, o sea, cada una tiene como su propio objetivo y nada más la de conexión es como el broche de oro que va a conseguir esta unión entre ese aliado, ese voluntario, ese donador y nosotros. Entonces sí, siento que Súper. las 3 formas son súper valiosas. Ok, entonces te estás poniendo alta tu ambición, pero me gusta, yo creo que sí vas a poder. Muy bien. Vamos a poder, sí. ¿Alguien más? ¿Alguna reflexión al respecto? Hola, Adelante, adelante. pues en Ciencia Puerto Rico yo veo que siempre hemos trabajado con historias de conocimiento y también nos va bien con las campañas peer-to-peer, así que creo que en realidad lo que está moviendo mucho a las personas a donar es esa conexión que sienten con nuestro embajador, que está diciendo como que mira, dona porque a mí me importa esta causa. So, probablemente deberíamos también trabajar esa historia más con las personas de nuestro equipo que son científicos, que las personas le tienen mucha confianza, así que creo que eso sería una buena estrategia. Sí, y ustedes justo que ahora sí han hecho campañas peer-to-peer exitosas, yo creo que es el siguiente paso, ¿no? Trabajar con las personas que son tus promotores, embajadores, para que encuentren cómo contar su propia historia. Y la verdad es que parece algo obvio, ¿no? Cada persona sabe su historia, pero no necesariamente cada persona lo puede expresar en palabras, y menos en palabras con el nivel de elocuencia o impacto que queremos para nuestra campaña de comunicación. Entonces, tomar ese tiempo. Si ustedes tienen para una siguiente campaña, no sé, 4, 6, 8 diferentes personas que dicen, sí, nosotros vamos a ayudarte a hacer esa promoción peer-to-peer,
tomar el tiempo para ustedes conversar con cada persona y extraer esa historia, ¿no? O sea, darles espacio para que se expresen y de ahí ustedes como más expertos en comunicación, ayudarles a identificar esa frase, eso es lo que dijiste, eso es lo que tiene que ser como tu lema durante este mes de la campaña, porque de verdad las personas les va a encantar escuchar eso. Entonces, sí, por supuesto, Ariadna, o sea, tomar ese tiempo va a ser súper útil y provechoso para ustedes. Gracias, Anita. ¿Quién más? Wendy dice que va a ser más tal vez las historias de confianza, justo para lograr esta conexión. Janely también dice conexión. Adelante, Mayra. Hola, yo creo que nosotros en la fundación soy de El Salvador y nunca hemos utilizado las historias. Entonces me parece que para comenzar, para que la gente conozca qué es lo que estamos haciendo y cuál es nuestro público, nuestra población, tendríamos que empezar con las de conocimiento, básicamente. Sí, sí, estoy de acuerdo. Hay que dominar, es como paso a paso, ¿no? El currículo va en ese sentido. Primero tienes que aprender muy bien cómo contar esas historias de conocimiento, porque de verdad es que sí, justo, si el reto de comunicación es que de verdad las personas conocen lo que hacen, la mejor manera es hacerlo a través de historias. Y eso sí diría, si nosotros vemos tipo de contenidos que producimos en una organización, muchas veces el 95% es informativo y las personas se cansan al ver esa gran cantidad de contenidos. Entonces, hacer ese switch, decir, sabes que ese contenido, esa información, lo queremos compartir, pero lo vamos a hacer por medio de una historia de impacto personal, eso será genial. Entonces, hacer ese switch es paso básico. Nos cuentes luego, Mayra, cómo les va con eso. Me gusta aquí que Jennifer se fue todavía a otro nivel y dice que depende también del público al que nos queramos acercar. Entonces ya está además pensando a quién va a llegar ese mensaje y no solo crearlo. Y sí, creo que también puede funcionar con diferentes personas en diferentes momentos y también pues entre más conocimiento tengas sobre tu causa o tu campaña en específico, puedes escoger estas historias de una manera como más estratégica. Así es. ¿Cuáles son los retos o cuáles son los obstáculos que ustedes visualizan en darle ese siguiente paso a la estrategia de construcción y uso de historias? Porque está muy bien, por un lado, que aquí estamos diciendo, no, pues tienes que hacer esto, el otro, que eso es maravilloso, pero en la vida real no suelen las cosas salir a la primera, ¿no? O a veces nos encontramos de que hay límites de tiempo, de creatividad, a veces de acceso a las personas. Cuéntenos, ¿qué podría ser un obstáculo y podríamos pensar justo en cómo superar esos obstáculos? Y una llamada también para todas las personas que están escuchando pero no han participado. Siéntense, por favor, libres de levantar la mano, de compartir en el chat también. Obstáculos. ¿Qué podría salir mal o qué podría ser que esto sea difícil? Jennifer dice, identificar los formatos, o sea, cuáles formatos utilizar. No sé si te refieres, Jennifer, a formato justo de presentación del contenido, ¿no? Si debe ser un video, si debe ser una foto con un testimonio, justo. Y ahí yo creo que pues, depende de la audiencia, depende de la estrategia mayor de comunicación, ¿verdad? Porque sabemos que diferentes grupos de personas suelen consumir contenidos de diferentes maneras. Entonces yo pondría esa decisión en función de la audiencia, aunque también efectivamente, si es una historia de conocimiento y buscamos ese arco dramático, la verdad es que el video es la mejor manera. En cambio, siento que si es un testimonio de un donante, a veces sí podemos hacer simplemente con el testimonio, con la frase, ¿no? Porque muchas veces, me acuerdo de una campaña que era de atención médica a migrantes en la frontera de México, Estados Unidos, y utilizaron algunos testimonios de los médicos que atendían a las personas. Entonces, simplemente con poner la pequeña foto y el puesto, ¿no? Médico especialista en, y luego la frase en texto, eso era suficiente para generar ese mismo impacto, ¿no? Entonces, dependiendo de la audiencia, dependiendo del tipo de la persona. Para las historias de conexión, cuando es, por ejemplo, como decía Ariadna, ¿no? Si estás activando promotores peer-to-peer,
sus historias pueden estar al centro de la campaña, ¿no? Los puedes poner en emails, los puedes poner en redes sociales y puedes sobre todo pedir a cada persona que difunde su video o su historia por todos los vías de comunicación posible. En el caso que yo decía, a mí me tocaba contar muchas veces mi historia personal, esto era evidentemente solo en conversaciones. En ningún momento me corresponde decir, hola Anita, yo estoy en el centro de todo el trabajo que estamos haciendo. No, o sea, ese nivel de protagonismo no existía, no conviene. En todas las comunicaciones públicas había poner las historias de otras personas al centro de la comunicación. Pero justo cuando estás en esa conversación de cara a cara, cuando estás en ese chat personal, cuando estás en un momento informal, es cuando tu historia personal es esencial, tenerlo a la mano y poderlo compartir. A ver, Ana, tú probablemente estás más al día con lo que comentan en el chat. Sí, aquí ¿Qué estás Claudia viendo? menciona como reto dar por hecho que los demás entienden los mensajes. Y creo que esta es una muy buena reflexión porque sí hay veces que hay que irnos un paso para atrás. Al final nosotros trabajamos en la organización, tenemos aquí el tema súper fácil de entender, platicamos de él todo el tiempo, pero eso no significa que todos sepan, y más cuando son causas quizás o tenemos como una partecita de esta rebanada del pastel que es muy específica, pues claro que es difícil hacer entender a las personas cuál es ese trabajo, ¿no? Específico. Como hace poco, Tonita, que comentabas sobre el catéter, que era literal el trabajo de la organización era conseguir esos catéteres para los pacientes y darles sus tratamientos, pues quizás no todos saben que todo lo que implica un tratamiento, ¿no? Entonces me gusta mucho esa reflexión de vámonos atrás y hay que ver si el mensaje de por sí ya se está entendiendo, ¿no? Y Giselle pues también habla justo de la elaboración de todos estos materiales de comunicación y cómo se puede incluir al equipo de trabajo. Y justo aquí también lo agrego, excelente, qué bueno que estés pensando en agregar al equipo de trabajo tus colegas, porque de seguro ahí hay otras perspectivas y puntos de vista que pueden entrar en ya sea alguna historia de conocimiento, de confianza o de conexión. Correcto. Y ahí justo, o sea, no pensar que nosotros tenemos que resolver todo, contar historias en la organización nosotros solos. Hay que enamorar a todo el equipo de programas, las personas que están todos los días en contacto directo con los programas, los servicios, las personas que participan. Tenemos que ganar su confianza para que nos cuenten sus historias y para que nos dejen tener contacto con los participantes cuyas historias son las más valiosas también. Entonces, eso es importante, así como también el tomar esto con calma, porque cambiar de un día para otro una historia, una organización que cuenta historias, va a ser muy difícil. Entonces yo lo que sugiero es pensar, para la siguiente campaña voy a contar 3 historias. Y para el próximo año, cuando estamos haciendo planeación del 2024, voy a poner como objetivo estratégico aumentar nuestra capacidad para contar historias. Por ejemplo, porque justo estamos hablando de un cambio cultural en el estilo de comunicación, pero definitivamente, como vieron, ¿no? Con todo este tema de las noticias falsas, con los retos que estamos viendo en la comunicación, con lo difícil que es hoy en día llamar la atención con contenidos en redes sociales y la poca atención que dan las personas de diferentes contenidos, tenemos que empezar a hacer las cosas de manera diferente. Y yo, la verdad, yo apostaría de tener un enfoque estratégico de storytelling. Es una estrategia que sí va a ser productiva a largo plazo. Muy bien, preguntas, dudas al final antes de despedirnos. Parece que no. Entonces, nada más vas a decir que si bien no hay preguntas hoy, en este momento, siempre estamos a sus órdenes para ir apoyando, guiando, respondiendo a preguntas específicas o asesorando y dando ideas para estrategias mayores para sus campañas, sea de crowdfunding o aportaciones recurrentes. Mi correo es anita@keepfunds.org. Entonces, me pueden escribir en cualquier momento y me daré mucho gusto dar seguimiento con ustedes. Y por nuestra parte, nos esperamos el siguiente mes. Vamos a seguir con esta serie de webinars. Entonces, en noviembre nos regresamos con un webinar que se llama Diseña tu campaña con inteligencia. Y ahí vamos a estar hablando mucho de indicadores, de números, de fundraising data.
Entonces va a ser una sesión bien interesante desde esa perspectiva. Y de hecho ya están disponibles todos los diferentes webinars de siguiente nivel que hemos presentado durante el año. Entonces sí van a recibir esa presentación hoy por la tarde, la va a mandar Ana y van a tener el link para conocer y ponerse al día de los diferentes webinars de este año. Estamos todos preparándonos para la campaña de fin de año que se llama Collective Impacto. Es la evolución de Latinx Give. Muchas personas ubican que Hip Give en Un Día para Dar o Giving Tuesday hace la campaña de Latinx Give. Los tiempos cambian, el mundo evoluciona, entonces ahora sí, esta campaña se llama Collective Impacto, y hay muchas oportunidades para participar desde campañas de crowdfunding, pero también queremos incentivar a ustedes a hacer campañas de aportaciones recurrentes, inclusive círculos de dar, campañas peer-to-peer. Chequen el sitio web para toda la información acerca de la campaña de Collective Impacto. Y nos vemos pronto. Muchas gracias por habernos acompañado. De verdad apreciamos el tiempo y el compromiso de seguir aprendiendo y por favor siguen en contacto porque queremos escuchar sus experiencias contando historias diferentes. Así es, pues muchísimas gracias por haber participado. Nos vemos el próximo mes para el siguiente webinar y atentas a sus correos que ahí les llegará toda la información. Muchísimas gracias.